Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy vamos a hablar sobre un componente muy interesante y bastante útil. Los voltímetros. Estos voltímetros que han estado viniendo en pues bastante pequeños. Sí, tengo aquí estos voltímetros, ojo que son voltímetros, no multímetros. Nos van a servir a lo largo de los videos, ya que lo interesante es que pueden medir voltajes. Tenemos en diferentes presentaciones. En presentaciones donde tiene solamente dos hilos o dos cables, en las que tiene tres cables. También tenemos de tamaños más grandes, igual que tienen tres cables, al igual que también hay de dos cables. Entonces, todos estos voltímetros los podemos usar en diferentes proyectos. Y para eso, este video, pues lo que intenta hacer es pues saber cómo utilizarlos. Identificar, saber los límites de los voltímetros, hasta cuánto pueden colocar, de qué manera deben instalarlos. Y también identificar lo que serían los voltímetros para corriente alterna y para corriente continua. Por tanto, vamos a ir describiendo cada uno de estos voltímetros e ir viendo cómo se los debe conectar y sus características. Bueno, comencemos. Bien, vamos a empezar con los más pequeños de 0,36 pulgadas me parece. Estos voltímetros utilizan tres dígitos, un display de tres dígitos como el de acá. La verdad es que es el mismo, tiene la misma cantidad de terminales. Y su funcionamiento, para no alargar mucho el video, pues es similar al que se describió en la parte de los display. Tiene un controlador, tiene los tres dígitos y el controlador pues muestra en este caso el correspondiente valor, tomando una muestra por uno de sus pines para mostrar el voltaje. De esa forma funciona. El controlador a veces se lo puede ver, pero a veces no, como en este caso. Pero en este otro, en esta presentación, se lo puede ver acá. Lamentablemente no hay información del controlador, ya que está borrado, pero podemos observar que hay ciertas diferencias. Primeramente vamos a ir con el más sencillo, el de acá. En el caso de este tenemos las características de que puede operar con 4.25 voltios para adelante. Aconsejable de 4.5 voltios para adelante a 30 voltios. No se recomienda superar ese valor de voltaje. Este voltaje máximo en ocasiones varía a 24 voltios. Esa información va a depender mucho de qué manera se alimente este voltímetro de acá. Pero como recomendación pues iría de 4,5 a 30 voltios. Es decir que no pueden leer voltajes de 0 voltios, 0.1, 0.5 con este voltímetro. Sin embargo, con el de tres cables sí pueden hacerlo. Tomar en cuenta que en este el negro es negativo y el rojo es positivo, el variable. En el caso de este tenemos el negro negativo, rojo positivo. ¿Positivo de qué? Pues positivo que puede tener rangos de 3 voltios a 30 voltios, según información del distribuidor, ya que hoja de datos de esto casi no hay, solamente el distribuidor lo sabe. Pues bien, haciendo pruebas, pues el voltaje este no está fuera de lugar, pues sí, más o menos se aproxima, si es de 3 voltios. Si ustedes le meten menos voltaje al rojo, alimentación fija y constante, puede funcionar. Recomendaría 5 voltios o máximo 12 voltios. La señal que van a medir, el voltaje que quieran hacer, en este caso seguimiento, por el cable amarillo, que va de 0 voltios a 100 voltios en el caso de este modelo. Tomar en cuenta que hay modelos diferentes que pueden tener rangos menores, de 0 a 30, 0 a 100. ¿Sí? Siempre fíjense en el caso de la información del distribuidor de donde están comprando. Muy bien, en el caso de este, pues, ¿por qué llega a 30 voltios? Pues eso va a depender mucho de este reguladorcito. No sé si se llega a apreciar. Aquí tenemos un regulador de voltaje de tipo SMD
Ese regulador es quien nos dice que no debemos pasarnos de un máximo de voltaje de alimentación. Ese voltaje máximo de alimentación es 30 voltios. Y esto de 0 a 100 pues va a depender mucho de las resistencias que tengan ahí y también de la programación del controlador, ¿no? Específicamente hasta qué rango puede medir. Eso en cuanto a estos de acá. Ahora vamos a ver los más grandes de 0.56 pulgadas. Continuando, en el caso del de 0.56 pulgadas, en el más grande, pues en el caso de 2 hilos funciona de la misma manera. Es decir, hay voltímetros que pueden trabajar directamente con negativo y positivo. Rango de la misma forma, en este caso máximo 30 voltios. Pero también hay voltímetros que con el mismo aspecto son para fase y neutro, para medir sea 220 o 110 voltios o trifásico en este caso también se puede medir si colocan en las dos fases. Ya que el voltaje máximo de este voltímetro dice ser de 500 voltios y va desde los 70 voltios. Por tanto, se lo puede utilizar tranquilamente para poder medir el voltaje de la red eléctrica de una casa. Tomen en cuenta, ¿sí? Tengan cuidado en equivocarse al comprar. Enseguida vamos a ver qué diferencias hay entre este y este en el lado de la placa para que ustedes puedan identificar cuál es para 220 voltios o alterna y cuál es para continua. En el caso de los de 3 hilos, pues el cable amarillo es reemplazado por un cable blanco. Negro sigue siendo negativo, rojo sigue siendo positivo, tensión fija, puede tener cualquiera del rango, del voltaje en el rango de 3.5 a 30 voltios. Pueden usar 5 voltios, 12 voltios fijo al rojo. Y el blanco iría pues a la señal que queremos rastrear, ¿no? En el rango va de 0 a 30 voltios. Recuerden que aquellos voltímetros que tienen 3 hilos pueden usarlos para poder ver voltajes desde 0 voltios, a diferencia de aquellos que solamente tienen 2 cables. Por ejemplo, este de acá pues dice que tiene problemas con voltajes menores a estos. Pero es raro, digamos, no medir voltajes de alterna menores, a no ser que se quiera medir el voltaje alterna de un transformador. Ahí ya tendríamos que ver de qué manera hacer para poder leer el voltaje de 24 voltios en alterna, de ser posible. Ahora vamos a ver en la parte posterior de los voltímetros qué es lo que presentan. Muy bien, el encapsulado es el mismo, no hay diferencia, ¿ya? Pero las placas sí son diferentes. Como pueden ver, en el caso del que tiene para alterna, tiene un condensador, es decir, una fuente capacitiva. Y aparte de eso, pues tiene un pequeño puente de diodos, ¿sí? Acá tenemos un puente de diodos que si se acercan, pues van a ver positivo, negativo, entrada alterna. Y aparte de eso, los cables dicen fase y neutro, o línea y neutro. Este entonces es para alterna. Entonces de esta manera pueden identificar y para no confundirse, ¿no? Cuando quieran comprar un voltímetro para continua. No se fijan en el condensador y en el puente de diodos. En el caso de este pues directamente tenemos el regulador de voltaje. Aquí también el regulador de voltaje limita el voltaje máximo a 30. Es decir que de preferencia el voltaje fijo tendría que ser menor, 24 voltios, 12 voltios, aconsejable entre 5 y 12 voltios, ¿no? Y el controlador que es el mismo que el de todos en sí. Y bueno, de esta manera estaría el voltímetro. Ahora vamos a hacer las pruebas conectándolos, de qué manera podemos probar, ya sea de manera directa con una fuente fija y otra variable, o qué otro método podríamos usar para probar el voltímetro. Muy bien, la conexión de un multímetro de 3 cables sería el que se observa. Tenemos una fuente de alimentación no regulada ni variable de 32 voltios. Tener en cuenta que este voltaje no puede ser mayor a lo que manejan los reguladores de voltaje.
Tengo un regulador de voltaje variable acá y uno fijo. El fijo lo voy a utilizar para poder alimentar con una tensión constante por el cable rojo al voltímetro. El negro irá hacia negativo. El cable amarillo será el que hará seguimiento pues a la tensión variable de este regulador variable, ¿no? El LM317 nos permite variar un voltaje de salida. Ese voltaje de salida va a ser en este caso mostrado a través del voltímetro. Tomar en cuenta que esta configuración les permite a ustedes pues medir voltajes desde 0 voltios, ¿no?, hasta el máximo que puede entregar el LM317. En el caso de este modelo llega hasta los 100 voltios, ¿no? Pero el LM317 les va a mandar, me parece, hasta los 36 voltios. Si tienen un voltímetro de dos cables, rojo y negro, pues nos olvidaríamos de la fuente de alimentación fija y el cable amarillo ya no existiría, pues el cable rojo iría ahora justamente a la tensión variable directamente, ¿no? Entonces de esa forma trabajaría. Y si quisiera, bueno, y si no tuviesen, digamos, una tensión constante, pues simplemente unirían los dos cables, tanto rojo como amarillo irían a la tensión variable. El inconveniente de esto es que ustedes no van a poder medir tensiones menores a 4 voltios. ¿Sí? Entonces, ese es el único inconveniente de no utilizar una fuente fija, constante, para alimentar, en este caso, al voltímetro. Ahora, hay otro método para probar. Vamos a verlo. Si no quieren armar el circuito anteriormente descrito, pues pueden realizar las pruebas a través de una fuente constante, utilizar un potenciómetro, conectar el potenciómetro justamente entre positivo y negativo, los extremos, y la salida del centro del potenciómetro mandarlo al cable amarillo del voltímetro. De esta forma el voltímetro se va a alimentar con los 12 voltios de la fuente de alimentación fija y el negativo igual, y la tensión que va a variar va a ser la que nos va a entregar el potenciómetro a través de su divisor de tensión que va a entrar al voltímetro. Y esa tensión la vamos a poder observar y confirmar de que nuestro voltímetro funciona. Y en paralelo lo podemos conectar al multímetro que tenemos en casa y confirmar los valores que muestra. Esta práctica la vamos a hacer y ver. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora a armar los circuitos y observar el funcionamiento de los voltímetros. Muy bien, aquí tenemos el circuito. Este circuito es el más complicado, ¿no? Donde tenemos las dos fuentes de alimentación, la fija y la variable. De esta forma tenemos un trabajo más eficiente, ¿no?, del voltímetro. Sin embargo, es un poco más complicado. Aquí podemos observar tanto en el voltímetro como en el multímetro, en nuestro tester, pues un voltaje muy similar. Ya lo que vamos variando, la fuente variable, pues vamos a ir tomando diferentes voltajes. Ahí podemos ver. Vamos a subir. Ahí tenemos diferentes lecturas. Vean que el valor no varía mucho del que se muestra en el tester. Normalmente tiene errores máximos de 300 milivoltios. Eso siempre y cuando se hable de voltajes grandes. Si hablamos de 20 voltios tendrán los 300 o 350 milivoltios de diferencia. En voltajes más pequeños no suele tener tanta diferencia. A ver, ahí ya. 15 voltios y tenemos 15,1. Vean que solamente hay una diferencia de 100 milivoltios. De esa forma trabaja con un multímetro de 3 cables, ¿sí? El negro negativo, el rojo está a 12 voltios y el variable pues está con el cable amarillo. Ahora vamos a ver qué pasaría en este caso si yo uno el amarillo con el rojo. Bien, acabo de unir el amarillo con el rojo con un pequeño puente, aquí se puede observar. Ojo, tomar en cuenta que ahora el cable rojo se alimenta con la fuente variable, ¿sí? Se desconectó la fuente fija, tengan mucho cuidado con esa parte.
Entonces solamente estamos con fuente variable. Veamos hasta qué voltaje mínimo podemos mostrar en el voltímetro. Vamos bajando. Y bueno, una de las desventajas de esto es que normalmente la luz se va atenuando del display cuando bajamos al voltaje mínimo. Ahí por ejemplo tenemos 3.8, 3.3 y ya se va atenuando. Y ahí ya se atenuó bastante y listo, se apagó, ¿no? Entonces esa es una de las desventajas, ¿no? La única desventaja quizás. Tiene que tener un voltaje mayor a 3 voltios. Y desde ahí vamos a poder medir. Bien, ahora veamos qué tal haríamos con el potenciómetro. Veamos cómo haríamos la prueba con esa parte. Bien, vamos a hacer la prueba antes que me salte al potenciómetro con el voltímetro de 2 cables. Su conexión es bastante sencilla, ¿no? El negativo al negativo y el positivo al positivo. Y con el multímetro podemos ver que tienen casi el mismo valor que con el voltímetro que tenemos ahí. Y variando el voltaje también vamos a poder ver ese efecto. Ahí podemos ver. Ahí también. Pero recuerden que tiene un mínimo, ¿no? Como pueden ver, se va atenuando lo que se va acercando a su mínimo. Ahí, y ya no debería poder, ahí se apaga con 3 voltios. ¿No? O sea que no puede trabajar con 3, sí tiene que ser más de 3 voltios. De esa forma trabajaría el voltímetro de 2 hilos, ¿ya? Ahora, hagamos la prueba con el potenciómetro con un voltímetro de 3 hilos. Muy bien, la última prueba, bueno, penúltima prueba. Aquí tenemos el circuito, nuestra fuente fija, nuestro potenciómetro y nuestro voltímetro. Y esa es la conexión que estamos usando acá. Tenemos entonces el voltímetro de 3 cables, el más grande de 0,56 pulgadas. Conectamos el rojo a positivo, el blanco a la salida del potenciómetro y el negro a negativo. Y al variar el potenciómetro podemos variar el voltaje del divisor de tensión. Y de esta manera podemos ver y medir el voltaje que nos entrega el voltímetro, los valores que correspondan y sean correctos, sin la necesidad de tener otra fuente de alimentación. Entonces de esa forma podemos confirmar el buen funcionamiento de un voltímetro directamente a un potenciómetro y tener lecturas de pequeños valores. Muy bien, de esa forma pueden hacer las pruebas de su voltímetro con solo un potenciómetro. Pasemos para ver el voltímetro de 220 voltios y conectémoslo ahí para ver de qué manera nos muestra el voltaje de alterna. Muy bien chicos, para finalizar vamos a utilizar el voltímetro para corriente alterna. Primero, tengan mucho cuidado ya que estamos trabajando con voltaje de corriente alterna. Puede ser 110 o 220 voltios dependiendo del país. Lo segundo, fíjense que su voltímetro sea aquel que tiene el condensador. Tengan mucho cuidado con confundirlo con el de corriente continua. Lo tercero, los cables no tienen positivo ni negativo en corriente alterna. Por tanto, no importa qué cables conecten con qué cables del conector macho que estamos usando. Lo siguiente, el voltímetro o tester lo ponen en este caso en 400 o 700 voltios de corriente alterna. Irían conectados en paralelo a los cables del voltímetro. Bien, terminado la explicación, pues prendemos la toma de corriente y podemos observar el voltaje de corriente alterna. 228 muy cercano a los 230 voltios. ¿Sí? Es bastante útil. Este voltímetro lo vamos a usar en futuros proyectos, el cual nos va a permitir hacer ciertas cosas interesantes. Bueno chicos, con esto terminamos el video y si les gustó, si les sirvió, pues un me gusta ayuda mucho al canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.